Para dar comienzo a la primera actividad de este módulo, tenemos que pensar un poco el módulo es inclusión educativa, entonces tenemos que pensar un poco en cómo la escuela ha surgido y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. El sistema educativo, la formalidad de la escolarización ha surgido a partir de la Revolución Francesa, Revolución Industrial, en lo que es el mundo occidental, y aquí en la Argentina a través del fenómeno de la homogeneización que debía darse cuando llegaron todas las olas inmigratorias. Ese fenómeno hizo que nuestro sistema educativo tenga una característica que se basa en la rigidez, que tiene que ver con homogeneizar. El paradigma en el cual nació el sistema educativo en la Argentina tiene que ver con la homogeneización. Entonces, hablar de inclusión es bastante complejo porque hay que entender que se le está pidiendo al sistema educativo actual que rompa algunos de los paradigmas que fueron fundantes allá en los inicios. Para hablar de inclusión, que es el cambio que se propone siempre para el sistema educativo, a mí me gusta recordar o empezar a hablar de Carlos Escliar. Carlos Escliar es un fonoaudiólogo argentino con mucha trayectoria en educación, a pesar de que su título base es del fonoaudiólogo, y esa cuestión, ser fonoaudiólogo, lo ha llevado a utilizar los términos, utilizar las palabras de una manera diferente. Entonces, él propone en un artículo que se llama poner en tela de juicio la diversidad, perdón, poner en tela de juicio la normalidad y no la anormalidad. Él lo que propone es que poder pensar al cambio en la educación como un cambio como metamorfosis y no como metástasis. Cuando hablamos de metástasis estamos hablando de células que cambian pero se convierten en algo malo. En cambio, cuando hablamos de metamorfosis hablamos realmente de una transformación. Entonces, Carlos Escliar propone que el sistema educativo, que la escolarización toda, la escuela hoy en día, este artículo él lo escribió hace 25 años, pero él siempre fue un adelantado y hoy en día sus palabras tienen como mucho peso, se conviertan los cambios en una metamorfosis y no en una metástasis. Para empezar a pensar en esos cambios, él se pregunta por la completud con la que nosotros vemos a los estudiantes, se pregunta también por la idea de futuro con la que vemos a los estudiantes y se pregunta por la manera de enseñar que están en las aulas. Bien, Carlos Escliar entonces propone pensar a la educación, propone pensar la escolarización con una mirada de cambio y para que se produzca ese cambio propone tres argumentos, tres cuestiones para pensarlas. En esta primera actividad, entonces, a mí me gustaría que ustedes puedan pensar esta primera actividad pensando justamente que vamos a reflexionar sobre la escolarización y los cambios que tienen que darse para que se produzca la educación inclusiva de la que tanto se habla hoy en día en todos los materiales, en todos los que estamos dentro de la escolaridad. En este primer módulo se van a encontrar con tres normas, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba. En esas normas está el espíritu que garantiza la escolarización de todos los argentinos y también cómo se organiza el sistema educativo nacional para que sea posible la inclusión de todos los argentinos y se garantice este derecho a aprender. Entonces, la primera actividad que ustedes van a tener que hacer, los vamos a invitar a que hagan una lectura guiada, por supuesto, se van a encontrar con el material y con la guía para hacer esa lectura en estos tres documentos, que son tres normas nacionales, Constitución Nacional, Ley de Educación de la Nación, Ley de Educación Nacional, perdón, y Ley de Educación de la Provincia de Córdoba. Espero que el inicio de estas actividades sea fructífera y nos pueda llevar a tener una mejor idea de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión educativa.